Bien, estamos de vuelta. Una vez más. Una vez más. La Después de secuela. estas hermosas vacaciones, y ustedes que son alumnos de primer año y no nos conocen, les podemos decir que este tipo de hito venimos haciéndolo desde el año pasado. Estamos esta vez con un curso que vamos a otorgarles a las distintas secciones. Yo aquí presente, Alberto Mayor, y el profesor Max Soto, que nos acompaña, y el ayudante de nuestros cursos, que es Francisco Crespo. Bueno, todas las cosas que tengan que conversar pueden hacerlas con Francisco. Ya, yo atiendo público. En la Tiene ventanilla. la ventanilla. Tenía abierto. Claro. Bueno, con lo que hemos pensado para esta primera clase, en este curso de Introducción a las Ciencias Sociales, es básicamente hablar sobre las principales transformaciones que dieron curso a la modernidad y que permitieron el contexto en el cual nace la ciencia moderna, porque si bien uno muchas veces, y si bien la palabra ciencia fue utilizada con anterioridad, lo que solemos hablar de ciencia hoy día en realidad es algo bastante nuevo, históricamente hablando, por supuesto, que es difícil circunscribir a más de 200 años, y particularmente ciencias sociales, bueno, menos todavía, ¿ya? Nos estaremos acercando recién a los 200 años. Vamos a celebrar el bicentenario de la ciencia social. Celebraremos el bicentenario. El problema es qué vamos a celebrar cuando celebremos el bicentenario. ¿Cuál hito de todos? Hay que elegir, hacer Hay un que elegir. concurso, a lo mejor. Porque el elegir a Comte es poco andén. Sí, pero igual tiene lo suyo. Proponía que los cientistas sociales iban a dominar el mundo. Sí. La religión de Después la del humanidad. caso Penta es posible. Todo es posible. Todo es posible, cualquiera Es puede. posible que nos den el poder a cualquiera de nosotros. Claro, así como, bueno. Sí, es posible. Sí, no hay que descartarlo. Proponía una cosa que era más interesante, que era tener una religión. Sí, pues tiene una religión, pero la Que religión también demoníaca. iban a ser sacerdotes los cientistas sociales. Sí, por los principales. Así que, Los sociólogos, sí, para ser más precisos. pero como no le fue tan bien con esos negocios más particulares y le fue mejor con otras cosas mucho más... Busquen a Comte en Wikipedia. Comte, C-O-M-T-E. Le mandan saludos. Tiene un Twitter también. Y tiene Tiene cuenta Twitter. y tiene nombre de dictador. Sí, suena como dictador. ¿verdad? Sí. Que se llama Augusto. Augusto Augusto Comte. Comte. Bueno, este curso entonces está encaminado a introducir a ustedes en distintas corrientes, escuelas, debates, épocas de las ciencias sociales, de las diversas disciplinas que están contenidas en las ciencias sociales. Obviamente es más que nada construir un mapa. La idea es que ustedes puedan moverse después con un mínimo de pertinencia y fluidez por las distintas ciencias sociales y entender más o menos qué hay dentro de esos envases que hoy día les seguramente a la mayor parte al menos les parecerán envases vacíos, ¿no? Una especie de Tupperware llamado sociología, antropología, psicología, ciencia política, en fin. La idea es que tengan algún sentido y alguna conexión además con alguna de las ciencias, de las disciplinas de las humanidades, que en términos estrictos no son ciencias, ¿no? Pero que tienen parentescos y son utilizadas muy recurrentemente desde las ciencias sociales. Hablamos de la filosofía, hablamos de la lingüística. Bueno, hay una parte de la lingüística que es considerada ciencia por los mismos lingüistas, otra parte no. Hablamos de la literatura, que también ha participado mucho en el debate contemporáneo en las ciencias sociales. Por tanto, Y de la antropología, no la puedes dejar de lado. y de la antropología, que claro, es como el fundamento último, el espíritu La de la gran antropología. ciencia, la gran madre. La antropología simbólica. ¿Se acuerdan cuando existía la antropología simbólica? Sí, claro. Una gran época. No hablaremos de antropología simbólica. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. ¿Ya? Los libros eran muy largos y enredados. Claramente. Faltaba dibujo. Como decía Bourdieu, hay una parte que tienes que entender todos, hay una parte que tienes que entender solo tú, y hay una parte que ni siquiera tú tienes que entender muy bien. O sea, Eso es ciencia. eso es Esa es la parte científica. Yo me acuerdo de un libro a propósito de antropología simbólica que recorrí 300 páginas con distintos argumentos espectaculares para que el autor dijese: bueno, ninguno de estos argumentos es lo que yo creo. Claro. Señor Cassirer, un saludo para él. Que él es lo máximo. Es lo Antropología de las formas simbólicas. Ya, sí, el universo en forma de símbolo. Bueno, vamos a lo nuestro. Aunque esto también era lo nuestro, pero vamos a ir más precisamente, si es que acaso en este ramo la palabra preciso es pertinente, ya, a lo nuestro. Ustedes tienen que salir de este curso sabiendo ciertas cosas, ¿ya? Esa es la idea. Y una de las cosas es saber un poquitito de el origen de las ciencias sociales, el origen de la ciencia y el origen del contexto, el origen de la modernidad. Esa época que seguramente ustedes la habrán visto en el colegio cuando le dicen Revolución Industrial, Revolución Francesa, ¿ya?
Y obviamente explosión demográfica, ¿no? Crisis de los alimentos, Cosas. y aparecían las cosas sueltas así. Ocurren cosas. Ocurren cosas muy importantes y transformadoras y qué sé yo. Y después aparecen en el PCU. Y después trataremos de que todas esas cosas adquieren aquí un nuevo sentido. Una nueva forma. Esa es la promesa que Claro. hacemos, ¿no? Así que vamos a partir tratando de referirnos a estos cambios que se pueden englobar fácilmente en modernidad y capitalismo, ¿ya? Modernidad es la parte utópica, bonita, llena de energía, romanticismo inclusive, y capitalismo es el culpable de todo, básicamente en esta historia. Hay otras historias, hay que decirlo. Hay que decir. Sí, los intelectuales del grupo Penta dicen otras cosas, pero aquí El podremos think tank del grupo Penta. tener una versión diferente de la historia, pero para ellos tienen su propia universidad. Descripción profunda. Tienen sus universidades. No se preocupen ustedes si quieren ir a su universidad. Bueno, no los van a dejar entrar de oyentes, porque además les cobran. Así que aquí también cobran, pero te dejan entrar de oyentes. Bueno, vamos a empezar entonces. Hablamos de la modernidad normalmente refiriéndonos a un proceso que se da luego de lo que podríamos llamar la crisis de sus albores están en la crisis de la Edad Media, cuando empiezan a aparecer los primeros atisbos de lo que se va a llamar capitalismo después. Algunos dicen que el capitalismo comienza en el siglo XIV, otros dicen en el XV, otros dicen en el XVI, ¿ya? Lo cierto es que no adquiere una forma más consolidada hasta la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se suele conocer desde la creación de la máquina a vapor, cosa muy importante por una razón muy sencilla. La máquina de vapor multiplica la capacidad de producción energética y la producción energética es muy importante para producir cosas. Muy ¿Qué importante. pasa? Aquí no tapié Leslie White, que Sí. es hombre. Sí. Pero lo que hay que decir. Leslie no es la Leslie. Claro, no es la Leslie. Es el Leslie. El Yo, Leslie. cuando me lo pasaron en antropología, pensamos durante todo el año que era mujer. Ah, claro. Y vimos una foto. Y como, wow, pero Leslie, ¿qué pasó? Y era hombre. Leslie White, el antropólogo, plantea que todas las grandes eras de la humanidad se pueden ordenar básicamente considerando cuál es la cantidad de energía disponible y cuál es la capacidad tecnológica para aprovechar dicha energía. De hecho, radicaliza el argumento diciendo que cultura, y hace una fórmula que es cultura C igual a T, que es tecnología, más E, que es energía. Y eso es Lo máximo. sí, La teoría de la relatividad en forma de antropología. Exacto. Sí, pero bueno, convertida en una teoría absoluta. sí, era una época en que la Claro. antropología tenía todavía vocación de ser ciencia general y tener ley y todas esas cosas. Bueno, yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con Entonces, el Leslie. Don Leslie entonces dice que... Totalizante, total. Claro, básicamente Sí, entonces la revolución industrial genera la matriz de vapor, luego viene la matriz del petróleo, que es digamos siglo XX. Con y carbón. luego- bueno, claro, está entre medio del carbón, pero que el carbón es como una iteración. Primer de la- combustible fósil. Claro. Y luego el segundo combustible fósil. petróleo, entre medio está el salitre, ¿no es cierto? Pero el salitre como combustible no se No, usaba. no. Explosivo. Claro, y Eso. tenemos después la era nuclear en el fondo, y se Ah. supone que ahora con la crisis de la era nuclear debería venir un cambio importante. La siguiente guerra mundial será con palos y clavos. Claro, cosas así. El óxido va a volver a... Por fin. Por fin. Lo que estábamos esperando. Pensemos una cosa que es muy importante. Muchas veces, este es un gráfico que ustedes seguramente verán de alguna... Lo he visto mucho presentado por economistas que muestran el gráfico del crecimiento económico de la humanidad. Sí. Entonces parte un grafiquito con un crecimiento económico mínimo, después empieza a crecer y en los últimos 100 años es increíble. Bueno, gran parte de ese crecimiento económico solo se explica por... O sea, gran parte se explica por el aumento de la población, porque obviamente hace crecer la economía, y la otra parte se explica por el aumento de la capacidad tecnológica de producir energía y la posibilidad de aprovechar esa energía efectivamente, que no es un tema menor, porque la mayor parte de la energía producida en la historia de la humanidad se pierde. Sí. ¿Ya? De hecho, los físicos acá podrán ayudarnos con la teoría. Claro. Un gran porcentaje de energía que el universo produce, digamos, se disipa y se transforma en cosas no aprovechables por nosotros. Exactamente. Onda. O se transforma en cosas que nunca vamos a aprovechar como la grasita. Claro, grasita. También hay energía que podríamos ocupar, pero en general la dejamos guardada hasta que nos vamos a la tumba. Eso hago yo, profesor. Un gran acumulador de energía. Guardo energía, claro, que algún día pretendo vender a Chile. El reactor nuclear Pancho Crespo. Mira. Bueno, entonces, efectivamente, hay un cambio significativo. Y claro, el capitalismo va a tener una capacidad de producción que no ha tenido antes parangón en la historia. O sea, la era del capitalismo tiene un desarrollo industrial que no tiene parangón. Ha habido industria antes, ¿ya?
pero una industria no sistemática, es una industria, una experiencia industrial, no es una industria en el sentido de un conjunto de instituciones dedicadas a la producción, cuyo único norte es la producción y cuyo único interés es la contabilidad final. De hecho, Hobsbawm argumenta... Eric Hobsbawm, historiador, historiador marxista. Historiador marxista. Premio Alberto Mayol de Sociología Crítica. Eso es una talla interna, por ejemplo. Que se me había olvidado. No van a entender los alumnos. Le damos premio a los autores. Sí, sí. Vienen a recibir los representantes. Claro, bueno. Hobsbawm murió hace poco, ¿no? ¿O Murió hace muy poco. Sí, murió hace muy poco. 2 años, creo. Y es el dato de color, bueno, es un historiador marxista y es el científico social más traducido a más lenguas distintas en el mundo. Y vivió en Perú. Ah, eso no sabía. Sí, fíjate. Bueno, él dentro de sus múltiples teorías sobre del siglo XX, siglo XX largo, el corto y todas esas cosas. Siglo XX corto. Eso. Siglo XIX largo. Claro. Siglo XXI un signo de interrogación. ¿Sabes si largo o corto? Claro. Más o menos. Pueden buscarlo, digamos, en Wikipedia si quieren saber más de él, pero concerniente a este tema, efectivamente argumenta que ya, de hecho él tiene una tesis más avesada, dice que ya en el siglo XV estaba la mano de obra, la capacidad tecnológica y en las capitales disponibles para realizar la revolución industrial, y que en el fondo resta explicar, que es lo que intenta explicar en un textito del cual vamos a hablar, por qué no pasa en el siglo XV la revolución industrial y se demora hasta el siglo XVIII, y además, encima, bien entrado al siglo XVIII, se consolida, porque claro, empieza en los albores del siglo XVIII, pero ya es casi finales del siglo XVIII que la revolución industrial se está consolidando como tal, digamos. Entonces, en ese sentido, más o menos incluso Alemania en siglo XV, por ejemplo, ya tenía experiencias industriales. Italia pre-siglo XVI, o sea, en siglo XV, siglo XIV y XV, ya también tenía mucho comercio. Los banqueros, como sabrán por la PSU algunos, en Florencia ya existía la banca, existía la especulación financiera, existían los créditos, pero aún así no se consolidaba Existía el interés. Existía el interés, que era rechazado por la iglesia. entre otras cosas, porque claro, era ganancia con el tiempo, que es algo sagrado. Con el tiempo y no con el trabajo. Yo creo que en eso, por ejemplo, lo que tú dices es muy interesante los estudios de Fernand Braudel. Claro. Está relacionado, por ejemplo, desde la Escuela de los Anales en Francia, y como hay distintas formas de medir el tiempo. Hay Lo data antes incluso. Incluso antes, claro, de Siglo- corta, siglo mediana, XIV, claro. larga duración, y también lo que dice Marc Bloch en relación a la sociedad feudal, por ejemplo, que como esta unidad de taller ya está bastante establecida en muchas ciudades, Sí. no solamente en la ciudad italiana del comercio, por ejemplo, como Venecia, Florencia o Génova, sino que también en verdadero feudo transformado en taller, y toda la lógica, todo lo intercambio económico al interior estaban en función de un taller, hasta las cosas más mínimas, que es muy interesante. Es bien interesante que hayan distintas fechas porque tiene una explicación. La explicación fundamental es epistemológica. La epistemología es la ciencia de la ciencia, es la disciplina filosófica en realidad que trata de entender sobre la producción y validación del conocimiento científico. Vamos a tener clases de eso. Vamos a tener así clases que sobre espera eso. con ansia, invita a sus amigos, compre palomitas. Infórmelo. Claro, infórmelo. En la misma página web. Cuéntenle a su barrio para que vayan todos a... Claro, véanlo en conjunto. Claro. Prólogo del Partido de Chile, en la Copa América. Claro. Bueno, De la Copa Libertadores también. también la Copa A Libertadores. Alexis le gusta la epistemología. No sé si la U pase a la siguiente ronda en la Copa Libertadores. No lo creo, pero No se ve muy la probable. esperanza es lo último que se pierde. La cosa es que, si nos fijamos, los historiadores, por ejemplo, datan los grandes procesos que van a dar origen al capitalismo mucho antes, Sí. y los sociólogos mucho después. Como decía Max, estamos hablando de Braudel, por ejemplo, que habla de que ya en el 1300 y tanto, siglo XIV, ya estamos en presencia del albor del inicio del capitalismo. Pero él es historiador. Fernand Braudel, la escuela de los Annales en Francia, es uno de los principales historiadores del siglo Que XX. se caracterizan, si mal no recuerdo, por proponer la historia científica, el registro. Claro. Atrás del documento. Claro, principalmente. que La bueno, historia se hace con documento. porque ustedes saben, por si no lo sabían los alumnos, la historia tiene varias escuelas y la historia moderna que conocemos ahora es bastante nueva. Sí. La idea de trabajar con archivos, la idea de ir y leer Sí. la carta de Pedro de Valdivia, los no sé quiénes, y ahí sacar como el dato duro, no se usaba mucho O sea, antes. muchos historiadores, muy interesante, muchos historiadores hay historiadores chilenos muy famosos que se comenta que estaban en su hacienda, ya, mirando el horizonte, Claro. y diciendo, aquí lo que aconteció claramente es que el señor O'Higgins El abrazo no hay pupa. avanzó por el descampado, Claro. eliminando enemigos, ¿ya? Y llegó Carrera y se le unió en un sagrado... No, eso no acontecía normalmente, lo que acontecían eran cosas mucho peores, pero bueno, pero la historia era muy ensayística.
Claro, Era era bastante muy serio. especulativa. Entonces los franceses proponen esta historia científica donde tú vas y ves las estadísticas y ves cuánto maní vendieron estos con esto y sacas una conclusión de Uno esos de los datos. grandes intelectuales en Chile, no chileno, que es Andrés Bello, fue uno de los primeros en Chile en proponer la historia científica y fue muy resistido, de hecho. Sí, bueno, él- Chile es un claro ejemplo, de hecho hasta el día de hoy podemos cuestionar algunos caracteres científicos de muchas de las de historias. ciertas historias que se pasan. Hay historiadores muy buenos por de pronto que te ponen un cuadro de Caravaggio y hablan sobre la historia de Chile. Y dicen, bueno, mira, aquí se ve Claro, lo que pasaba en Chile. lo que pasaba en la época de Balmaceda. Claro, los Caravaggio, hay que agregar, son cuadros de un pintor que no pinta escenas de Chile ni en chileno. No, es italiano, era asesino, básicamente, un gran asesino, muy famoso, Eso yo no sabía. pervertido, ¿ya? Pero que pintaba fantásticamente. Sí. Yo vi un capítulo, solo diré en mi defensa que vi un capítulo del Comisario Rex donde se roban un Caravaggio. Porque el Comisario Rex no es una serie gringa, es una serie italiana. Quiero destacar eso por si no lo sabían. Eso es un perro, ¿no? Sí, es un perro policía, Una- pero es una serie italiana. Una de las características fundamentales de Lásico, que es muy culto, es que casi no sabe de arte. No, casi nada. Sí. Pero Pero tengo son muy buena raras. memoria, entonces me acuerdo Claro, se acuerda de pinceladas. de pequeñas cosas que me permiten defenderme. Bueno, termino con el argumento. Entonces los Sí. historiadores plantean en general cuando ven aparecer un conjunto de datos, por ejemplo el taller. Sí, por ejemplo. ¿Ya? El taller muchas veces efectivamente parecía una pequeña industria. Entonces ellos empiezan a ver esta organización semi-industrial y dicen, bueno, aquí ya está apareciendo, ya hay una multiplicación de la capacidad de inversión, o sea, gente que tiene un taller que ya produce bastante bien y puede instalar un segundo taller, puede tener más trabajadores, ¿ya? De hecho, gran parte de los, incluso hablando de arte, los pintores del Renacimiento tenían capacidad de inversión, llamaban a otros pintores. En realidad muchos de los cuadros que decimos están pintados por los grandes artistas, Son copistas. son tan pintados por asistentes. muchos asistentes y ellos sí se pintaban las partes difíciles, el rostro, ya, obviamente si había un Cristo, que sé yo, no lo pintaban los asistentes, en fin. Entonces Hay hay un un... concepto como de escuela, de alguna Claro. manera. Sí. Entonces eso estaba. Pero escuela con producción en serie, ¿no? Claro, porque, no, no una producción época en como- serie. Porque no es que yo te enseñe a pintar a ti, sino que píntame fondos, así muchos fondos, Claro, fondos, dame y fondos, yo, fondos. y yo le pongo los monos y tú pones los árboles y ya, muchos cuadros. o sea, Claro, y hazme la pintura, porque además había que hacer la pintura Claro, cada vez, moler hojitas y qué sé yo. Claramente. Entonces, bueno, toda esa dinámica semi-industrial, Mm. muchos historiadores dicen, bueno, aquí ya tenemos las condiciones. Y además habría que agregar una gran cantidad de comercio siglo XIV, siglo XV, en toda la comercio zona. exterior. Comercio exterior, comercio de 2000 kilómetros de distancia, comercio de grandes, bueno, Marco Polo por tierra también, Las 2000, rutas, 3000, la ruta de la seda. la ruta de la seda, o sea, el comercio. Entonces, muchos dicen, aquí ya tenemos todas las condiciones para el capital, los bancos que tú decías, el capitalismo. Estas familias también que eran... Los que tienen una perspectiva más Los que- sociológica, como Weber o como Marx, que no se sabía sociólogo a sí mismo porque no existía la sociología, pero que la sociología ha considerado que Marx Es el primer sociólogo. es el primer sociólogo y hay un timbre que dice sociólogo. ¿Ya? Bueno, el señor Marx y el señor Weber, ambos desde la sociología, entonces, van a datar esto bastante después, siglo XVI, cuando no siglo XVII, o sea, ellos dicen que siglo XVI ya estamos en presencia de, pero en realidad las descripciones ya más densas de la configuración del proletariado para el caso de Marx, de la configuración de la contabilidad racional y qué sé yo por parte de Max Weber, es posterior. Y de la ética económica, en el caso de Weber, que es la idea de que hay, además el capitalismo requiere una ética económica, que es propiamente tal la ética moderna de la economía, el ethos, el homo economicus, ese sujeto que quiere ganar dinero, que le ofrecen descansar y dice, no, pero si tengo más tiempo, ¿por qué no trabajo más horas? El tema del ocio, por ejemplo. El fin del ocio. Claramente el tema de la ética protestante. Exacto. Y aquí hay un tema interesante porque ese yo creo que es la transformación como central de la sociedad medieval o feudal, para ser más estrictos, porque Sí, ya estaba como- feudal. es feudal. Sí. A Había una renacimiento, sociedad- que ya no es medioevo, pero Claro. estaba el feudalismo, que es el medioevo. Claro. Bueno, por si no lo recuerdan, también nota pie el feudalismo, para los que no lo recuerden, se trataba de estos señores feudales que tenían un castillo, tenían un ejército, una pequeña corte, ¿no es cierto? Y un montón de inquilinos, siervos en estricto rigor, que vivían, los inquilinos son de la hacienda, vivían, ¿no es cierto?, alrededor del castillo, típico de las películas que hay un gran señor y hay como campesinos, Villanos, en el labradores. fondo, tenían la figura de villano. Claro, Claro, y porque vivían en villas, Claro, ¿se no entiende? porque fueran malos. Claro, Sí. y el herrero, ¿no es cierto? En fin, muchas de las películas en general cuando retratan la Edad Media retratan mucho más la Edad feudal que la Edad Media, digamos. Y representa más los feudos que las ciudades. Claro. Porque las ciudades en realidad eran la zona de los artesanos y de los Claro, comerciantes. y se Y son muy caracterizaban parecidas a las ciudades Porque no para tenían, pueblitos chicos. claro, de porque no ahora. tenían señor feudal, pues no tenían Claro. un castillo con un tipo que Eran administraba. independientes, Claro. boleteaban.
Claro, boleteaban, eran profesionales libres. Entonces, Tenía factura. claro, Órdenes de compra. entonces, efectivamente, en esta sociedad feudal, uno se imagina, generalmente se siente decir, bueno, siempre ha habido gente con plata. Efectivamente, la sociedad feudal, el señor feudal y los caballeros feudales tenían tierras, tenían dinero, pero es distinto al capitalista porque ellos su dinero lo heredaban, por un lado, por su sangre, digamos, y por otro lado no lo usaban como para invertirlo, no creaban empresas. O sea, el señor feudal hacía cosas como así que para el capitalismo son ridículas. Importaba hielo para sus fiestas de 1000 kilómetros y el hielo se derretía a la mitad del camino y llegaba a un tercio del hielo y era maravilloso. Los caballeros no iban a la guerra por las tierras por las tierras iban, por ejemplo, pero no iban porque le iban a pasar 200 lucas, iban por el honor, iban por el mercenarios todavía. Claro, o sea, había mercenarios, sí, pero iban por el honor, iban por el escudo familiar, iban por las tierras, pero porque se lo había pedido el Papa. Claro, o porque las tierras aumentaban su poder, pero para que se entienda bien, ese es el gran cambio en el fondo de decir, aparece gente que dice, yo quiero ganar plata y necesito invertir mi plata en los negocios que den más plata a futuro. Claro. Y ahí, volviendo un poco a Hobsbawm, es bien interesante porque, que es algo que yo aprendí preparándome para esta clase, que hay un proceso de ensayo y error súper interesante que a veces hace que avance la revolución industrial y retrocede, que es uno de los argumentos de Hobsbawm, que dice la revolución industrial se retrasa mucho porque iba así como, iba genial, y de repente empezaron a cachar que modernizar los procesos de producción era muy caro, era muy difícil y era mucho más rentable invertir en negocios tradicionales. Entonces, por ejemplo, están los tipos que tenían plantaciones en el Nuevo Mundo, ¿no es cierto? En nuestro mundo, digamos, en América, tenían plantaciones de azúcar y deciden cancelar eso y empezar a acumular pimienta. Porque la pimienta era más cara, era más fácil, era juntar más pimienta y ya está. Otros tipos tenían, por ejemplo, fábricas, pero se dan cuenta que explotar la tierra es mucho más rápido, la ganancia es mucho más directa, y desarman la fábrica y empiezan a explotar la tierra. Entonces es como un retroceso, según Hobsbawm. En el siglo XVI, XVII sobre todo hay un retroceso, una ruralización, particularmente de Italia, dice. ¿Por qué? Y eso es interesante porque los tipos dicen, yo voy a invertir en donde hay más lucas. No es lo que me da más prestigio, no es lo que me da más honor, no es lo que me da... Y eso... Relaciones políticas, que eran mucho más importantes que las comerciales. Y eso, en la época medieval, que también había gente que lo hacía, así gente que le gustaba, ha existido siempre, era muy mal visto. Y ahí viene la clásica frase, ¿cierto? Que para los caballeros el comercio era un negocio vil. O sea, dedicarse a la compra-venta de objetos era así como, ¿pero por qué haces eso? Claro. Uno compra colecciones de arte para tenerlas en la casa, ¿no? Uno no se compra un Caravaggio, aunque no consigo en la época, pero uno no se compra un Caravaggio para tenerlo, para venderlo. Para venderlo después. Claro, es como, qué horror, uno se lo compra para tenerlo en su casa. Y ese es el cambio, yo creo que esa es la gracia también, y por qué aparece la ciencia social. En ese cambio también cambia tanto la sociedad de preocupaciones, de cosas, de centralidades, ¿no es cierto?, que se generan como una ruptura que no solamente cambia las formas de fabricar cosas, que hay en maquinitas, sino que genera una crisis como social. Hay que decir que el negocio de la pimienta ya no es tan bueno, pero que no vayan a acumular pimienta en sus casas pensando que va a subir el precio. ¿Ya? Eso normalmente son negocios que ya no tienen, no tienen mucha importancia. Claro. Digamos una cosa que es bien interesante, que la gente que viene del colegio le va a llamar la atención, porque si ustedes se fijan, toda la historia de la humanidad, cuando uno le pasa la historia, más o menos dice, y entonces en tal época, en tal momento cambia y pasamos a la siguiente etapa. ¿Ya? Entonces vamos pasando por etapas, entonces la antigüedad, la Edad Media, y cuando termina la Edad Media hay un caos. Sí. Como que te dicen, y el Renacimiento es una época, no es una época, algunos autores dicen que no es una época, que es como que no, sencillamente es como un desarrollo estilístico, una especie de interés intelectual, ¿ya? Otros dicen que es una época, pero en cualquier caso tú le dices, ya, dígame la fecha. No, es que el Renacimiento parte como en el siglo XIV. Y ahí empieza pero la Edad Media termina el siglo XV. Entonces, ¿pero cómo coinciden? ¿Y dónde parte la modernidad? Bueno, la modernidad parte el siglo XVII, XVIII. Cuando todo sale mal, hablan en italiano. Bueno, es que está el 400, el 500, el 500, Es una manera de cambiar de siglo, además, porque tú cuando dices siglo XV... Ahí siempre el lenguaje, por ejemplo, el italiano claramente claro. Un caché a sí, es que el 400... La italiana es moderno. Además es muy bueno porque... No puede no ser moderno. Además porque la gente, en eso tú borras 100 años, porque es muy bueno, porque tú dices que el siglo XIV... y habla de 1300, pero tú dices 400 y habla del siglo XV, entonces te puedes ahorrar un siglo de historia en solo ese cambio de nombre. Así que es un muy buen negocio ese, saber italiano. Sí, ya lo saben. Para ser historiador, digamos, bueno, no mucho más. Porque no tienen colonia los italianos, entonces obviamente no se habla más que en Italia. La cosa es que efectivamente el Renacimiento como época, con el florecimiento del comercio, qué sé yo, nos va a entregar un conjunto de avances que parecían dirigirse
Y la hipótesis de por qué no se llegan a producir ahí un examen que habría que hacer históricamente bastante complejo. Es cierto que el argumento weberiano de que no están las condiciones de imágenes de mundo o intelectuales, de conciencia de las personas para construir esa forma de vida. Porque si bien, como dice Francisco, en todas las épocas ha habido gente que le interesa ganar plata, ¿ya? El interés sistemático de lucro, basado en pequeñas ganancias marginales cada día, es algo muy nuevo. En el cual el dinero se reinvierte para obtener más dinero. Y ahí Exacto. Cuando tú decís, tengo 50 lucas y en vez de comprarme un pollo asado, 2 chops y qué sé yo, comprarme una levita. Y disfrutar. Claro, y disfrutar con esta plata, no hago nada y pesco toda esa plata y la vuelvo a meter en la maquinita para que me dé 100. Para que me 100 pesos. Y después los 100 1000 puedes pesos. meter en la maquinita, te da Claro, 100. y esa cosa es muy rara en la historia de la humanidad. Es muy extraña porque obviamente la satisfacción, postergar la satisfacción ya es psicológicamente extraño. Pero en segundo lugar, buscar utilidades mínimas, marginales, ¿no? Pequeñas, que en el carácter acumulativo pueden ser relevantes, pero marginales en principio, es algo muy raro. Las grandes empresas históricas, los grandes emprendimientos históricos eran las guerras, en cuyo caso era todo o nada. De hecho, si te iba mal morías. ¿No? Ahora existían las victorias pírricas, para ser justo. Sí, también Que podías eran ganar que eran los fracasos y- más miserables de todos. y quedar pésimo igual, ¿no? La victoria pírrica se toma el nombre de un general romano, Pirro, que luego una guerra que gana una batalla, le preguntan, le dicen, bueno, pero por lo menos hemos ganado. Y él dice, con otra victoria como esta, estamos perdidos. Claro. Entonces, y ahí se habla... la respuesta, a propósito. Sí, hay victorias pírricas en la existencia humana. Y efectivamente, entonces, la guerra era el único gran mecanismo de hacer negocios relevantes con mucho dinero en juego. O sea, podías tomarte una ciudad entera y llevarte toda la riqueza, todas las mujeres, que también eran parte del botín. Y los animales, como con Y los animales. el zoológico de Perú. Y la los Sabina, animales, por ejemplo, claro. la Sabina ya viene de la antigua. Exacto. Claramente está asociado al tema Del rapto, del de rapto de a las mujeres que ¿no? estaban en la... Y el tema de la ciudad, sitiar las ciudades también, que Sí. fue toda una práctica de la sociedad, durante la sociedad feudal y parte del Renacimiento. Bueno, gran parte de las guerras antiguas se producían guerras posteriores a la guerra. Oh, demonios. Se producían... A propósito. Pero bueno, Sí. hay ataques. Están atacando. El Manhattan. Hay bastantes experiencias de guerras posteriores a la guerra entre los mismos porque se pelean el botín. O sea, esa es una parte muy importante de las guerras. A los Rómulo y Remo. Claro. A los Rómulo y Remo, en la Ilíada de Homero, ¿no? O sea, donde la pelea es por la parte del botín que son mujeres. Hay que señalar que siempre genera mucha división. En general en Grecia se pasaba mucho. Era importante, sí, sí. A pesar de que no les gustaban tanto las mujeres. Curioso, ¿ah? Es curioso. No lo había Es un pensado. buen pretexto, yo Pero creo, bueno, para sí. los viajes, financiar ciertas actividades. Claro, que le daba caché. Sí, Claramente. se aprobaban muchos proyectos fondos si encontraron mujeres. Claro. Sí, ahí tenés dinero, vaya a buscar. 20 años en barco, no importa. No importa. Bueno, sí, los tiempos eran interesantes porque la gente vivía mucho menos y además las cosas se demoraban mucho más, entonces era una guerra que iba a durar Por 9 eso los 10 diarios años. de viaje era una exageración de Homero, ¿no? No, lo que pasa es que son 9 años de asedio en Troya, ¿no? Troya. Sí. Sí. Son 9 años de asedio. En una isla donde está... Digamos que la película está un poco resumida. La película con Brad Pitt Bastante resumida. está un poco resumida. Muy síntesis, pero muchas síntesis. Sí. Como que llegan, Sí. Están un poco limpios los personajes para No. cómo estaban las condiciones. dato de color, pero Brad Pitt vivió con sus 200 extras que eran su ejército en la vida real, vivieron 2 meses ahí en el lugar, reproduciendo el momento. reproduciendo el momento. Y otra Ah, cosa. Es que es Esperemos que no, pero... Sí, yo creo que sí, porque habían, aparte de los soldados, habían unas niñas que lo acompañaban permanentemente. ¿Ah, sí? Sí, en la película. Ah, me perdí esa parte del Sí, making los of. extras. Me perdí esa parte del making of. No, lo que pasa es que la Estamos hablando de Troya, la película... estamos hablando del siglo 8 o 9 antes de Cristo, nos fuimos un poco atrás, pero habrá que decir que es importante señalar, un poco para dimensionar, a uno se lo pierden de repente la magnitud de la importancia de un momento histórico. O sea, este cambio que estamos tratando de reflejar es un cambio muy significativo. Y cuando uno va, por ejemplo, a tratar de entender lo que significa una guerra como la guerra de Troya y la entiende con los códigos modernos, no tiene nada que ver. O sea, los tipos llegan ya a atacar Troya, los que nosotros entendemos como griegos, los aqueos, llegan a atacar Troya. La Troya es una ciudad con muros, por tanto no pueden entrar inmediatamente. Ellos, para no volver, porque las tropas normalmente cuando está la cosa medio difícil sienten que ya mejor devolvámonos, entonces el líder va y quema los barcos,
quemar las naves se llama, ¿no? Quemar las naves y se dice, mira compadre, si usted quiere salir, tiene que tomarse esa ciudad, Claro. si no, no volvemos ninguno. Y ustedes comprenderán que la ciudad entonces, Troya, queda sitiada. Sitiada significa que no pueden abrir la puerta y no pueden salir ni entrar. Los que quieren entrar no pueden entrar y los que quieren salir no quieren. La comida que hay adentro es la comida que hay para el tiempo que haya. Y hay una fecha de vencimiento. Y hay una fecha de vencimiento como toda comida. Que no había refrigerador, así que digamos que era bastante... Era bastante rápido. El Y los tema que del están agua, el uso del afuera, agua era esencial. y los que están afuera están con las cosas que hay ahí, los arbustitos y las cositas que hay ahí. Bueno, todos esos tipos vivieron 9 años en guerra, ¿no? Comiendo arbustitos. Comiendo arbustitos. O sea, Y dándose y, digamos, todos los y- días. y gastando calorías. Claro, Gastando o sea, calorías. tampoco estaban así sentados viendo tele. No, estaban gastando calorías. O sea, Hay que tener, yo creo un dato que es interesante quizás para los chicos y chicas ahí que están escuchando, es que los primeros conocimientos y la primera información que nosotros tenemos de la cara Troya es a través de la literatura, Sí. de Homero y de la Ilíada, que en el fondo Dilión que es Troya. sí. Y recién la historia se coloca y empieza a trabajar estos temas, estamos hablando alrededor del 470 a.C. con los 9 libros de historia que es Heródoto en el fondo. Claro. Por eso que tenemos un conocimiento histórico primero a través de la literatura y después Claro. a través de la Y historia. para que como- no se piense que nuestros niveles de divagación son infinitos, hay que decir que la historia clásica, el gran grueso que sabemos, es recuperada en el Renacimiento. Claro. Porque una de las claro. características del Renacimiento, Sí. para volver al 480 y al 500, Sí, sí. es que ellos dicen, porque la iglesia tenía censurada el mundo clásico, porque el mundo clásico era pagano, creía en muchos dioses, creía que los dioses eran súper miserables, que tenían celos, que mataban gente. Y que los poetas veían el futuro. Y que los poetas veían el futuro. Entonces la Iglesia Católica censuró gran parte del registro del mundo clásico, que bueno, después lo retomó, etcétera, etcétera, Pero es un pero tema de traducción también. claro, claramente. claro, está el tema de que no estaban, solo estaban en latín y en griego clásico, digamos. Claro. Entonces, en esa lógica, los teóricos y los intelectuales del Renacimiento, alrededor de 1400, empiezan a escarbar y encontrar, sobre todo en Italia, porque en Italia estaba el Vaticano y tenía registros y un montón Ellos tenían derecho a leerlo. Claro, y aparte que ahí estaba el Imperio Romano, entonces tenían un montón de registros, digamos, empezaron a desenterrar todo este registro, empezaron a traducirlo a lengua vernácula Sí. y empezaron a trabajarlo, digamos, y reivindicaron toda la historia clásica, reivindicaron todo el pasado, ¿no es cierto? Y, griego, romano y... Que se había mantenido fundamentalmente gracias a los árabes. entre otras cosas. El caso de Averroes, por El ejemplo. caso de que- Averroes. Que muchas cosas, Aristóteles en el fondo, cuando llega a España, llega en texto árabe. En el, Llega en fondo, texto el caso de en la Universidad de Salamanca. Exactamente. Y entonces en este influjo clásico también, hay que decirlo, se recupera la filosofía clásica que se caracteriza por el problema de la razón, que va a ser el tema de la tercera clase, por cierto. Y aparece, ¿no es cierto?, también, yo diría, o podríamos especular que también es uno de los fundamentos para el desarrollo de la ciencia moderna. Exacto. O sea, la mayoría de los filósofos modernos, desde Descartes, ¿no es cierto? Bueno, estoy poniendo un punto de inicio arbitrario en verdad, pero son en gran Sí, parte Luis XVII. también, claro, son en gran parte inspiración de la filosofía clásica que tienen disponible gracias a este proceso de recuperación, digamos, porque ahora nosotros lo compramos en cualquier parte, pero en esa época no estaba disponible para muy poca gente, digamos, Bueno, estaba porque- disponible vía Porque cristianismo. una de las grandes revoluciones además es la revolución de la imprenta, Sí. que también es moderna Sí. y que también en el fondo es una forma de industria que permite desarrollo industrial de los textos, de la literatura. Hay un tema de anécdota que también quizá interesante aquí para la gente que escucha, que el caso de los concilios vaticanos generan como mucho crecimiento. Y por ejemplo el concilio de Pier Paolo, no me acuerdo, Piccolomini, en la primera mitad del siglo XV, tuvo lugar en Basilea. Y en Basilea se generó como toda industria del papel. Y había mucha industria del papel, la universidad nació a partir de esta industria del papel y después en 1453, cuando se establece la misma imprenta, Gutenberg busca refugio en Basilea. Y por Claro. eso en Basilea se generó, en Suiza, estamos hablando de una ciudad fronteriza entre Francia, Suiza y cerca de Alemania, se genera todo un mercado a partir de la industria del papel. Digamos también que es el origen del Basilón. Claro, o sea, entre Basilea y Basilón. Y además una ruta muy importante de desarrollo de historia oral, Claramente. que es la ruta entre Alemania que va hasta Francia, hasta el sur de Francia, que es la ruta que El Rin también normalmente, está ahí, claro, el- que los, estos juglares, qué sé yo, normalmente hacían, contando la historia de la zona, y por lo tanto hay mucho Sí. de este registro que está vinculado, que estos registros normalmente los registros escritos que existen están todos vinculados a la iglesia en Occidente, porque nadie más sabía escribir, y porque la iglesia se encargaba de que nadie más supiera escribir, salvo, y lo único que quedaban fuera de la iglesia eran los que se retiraban, eran los tipos que querían salir a
carretear, digamos. A Basilea. Y a Basilea. Vienen a Basilea a conocer el lenguaje popular, Claro. a leer otro tipo de papeles. Claro. Y bueno, hay una música muy interesante al respecto, son los textos de Carmina Burana, ¿ya? Cuya la obra del siglo XX en realidad está basada en textos medievales. Encontraron un monasterio. Encontraron un monasterio, pero que son textos paganos, escritos por estos goliardos, estos tipos que habían sido sacerdotes y que estaban dedicándose a Basilea, para ser más precisos. Pasaban sus vacaciones en Basilea. Dicho sea eso, Hagamos una línea, Claro. para ordenar. Una línea, mejor. Dicho sea eso, volvamos a la revolución industrial. Sí. Que tenemos que, en fondo, entender, en el fondo la idea es entender dos cosas. Uno, que la historia tiene estos grandes procesos que igual están conectados entre sí, que en ese sentido estos saltos cuánticos entre épocas igual tienen una lógica, que es que todo este proceso decanta entre el siglo, para no discutir sobre las fechas, entre el siglo XV más o menos y el siglo XVII, esto es entre 1400 y 1800, perdón, 1600, decanta, siglo XVIII entonces, porque 1700. Sí. Decanta, ¿no es cierto?, todo este proceso de recuperación de los clásicos griegos, de, ¿no es cierto?, ruptura con el pensamiento religioso, de aumento de la producción, de desarrollo del comercio, de la idea de empezar a reinvertir el dinero para ganar más dinero. Y está sumado a muchas contingencias. Por ejemplo, es muy importante las transformaciones sanitarias que derivan de la peste negra. La peste negra produce Tema de mi tesis. una... O sea, no la peste negra, pero las cosas sanitarias. La peste negra genera una mortalidad en Europa infinita. O sea, no tiene parangón en la historia occidental una mortandad como esa, derivada de una sola patología. Y luego de la peste negra entonces se empiezan a ensayar mecanismos de mejoras sanitarias importantes en las ciudades y en los servicios de salud. Y eso es muy importante porque nace la epidemiología, con este caballero que siempre se me olvida su nombre, que fue el que descubrió que la Epidemo. No, claro, el doctor Epidemius, el doctor Epidemia. El doctor Epidemia. Basalio, no. ¿Ah? Basalio. No, sí, un nombre es un inglés. Yeah. Un nombre así bien mainstream. en John verdad. Smith. Yeah. Algo así, muy así, pero bueno. William Harvey, no, William Harvey. la sangre circulada. ¿no? John Rawls. Este caballero que, ahí pues voy a buscar en Wikipedia después, pero este caballero que descubrió Se que lo mandamos por mail. la peste negra se contagiaba vía el agua. Claro. No los miasmas como se creía, porque en esa época la teoría mainstream, claro, decía que las enfermedades se transmitían en el aire malo. Claro. Hablaba de los miasmas, entonces se ponían los cementerios contra la dirección del viento y había toda una preocupación por la ventilación de los lugares. Entonces los médicos que te estaban muriendo decían, pero ábrele la ventanita Claro. y póngale la neumonía, empezaba a hacer su sangre y ya se moría definitivamente. Entonces este caballero dice, no tiene nada que ver con el aire. Mientras habrá que sí que tirar la caquita por la ventana, o sea, tampoco es que había... Que tenía mucha circulaba ahí. peste negra, claro. Entonces él dijo, no, aquí el problema son los líquidos contaminados con materia fecal y con ratas. Que ¿sabes? Las ratas en esa época en Europa... Bueno, vivían en la ciudad, no, o sea, eran los principales habitantes. Claro, mascotitas, qué sé yo. Entonces, bueno, ¿por qué digo Normalmente en esto? las ciudades hay doble de ratas que habitantes humanos. Sí, en general esa es la estadística que se maneja. Sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante porque es como que empiezan todos estos desarrollos científicos, empieza el pensamiento inductivo, deductivo, ordenado, porque él no se da cuenta, ellos no tienen microscopio para mirar los bichitos, porque solamente hace una estadística y empieza a ver que todos los casos de peste negra están concentrados cerca de una bomba de agua central de una ciudad, ¿no es cierto?, de un distrito en Londres, y entonces empieza a sacar una deducción en el fondo y empieza la estadística poblacional, empieza la idea de seguir los casos, ¿no es cierto?, a empezar a notar cuáles son los casos y dónde están, y empezar a fijarse en todas estas variables y empezar a generar cruces lógicos entre cosas que pareciera ser que tienen relación. Y esa forma de pensar es muy característica también de esa época. Pero además cambia el estilo de vida, porque si tú vas a vivir en vez de 25 años promedio, 30 años promedio, vas a vivir 35 o 40, ya tienes mucho más tiempo para ciertas cosas. Por ejemplo, la aparición de disciplinas intelectuales en lo que la gente estudiaba e incluso después podía ejercer, como la medicina, solo es posible en la medida en que la esperanza de vida ¿ya? Tiene una cantidad de años, porque si no vas a estudiar 5 años, qué sé yo, y después te vas a morir a los 2 años de ejercicio, no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, en general, el cambio y además la productividad aumenta radicalmente en la medida en que tú puedes entonces tener desarrollo de las disciplinas y además porque tienes más años para vivir y para ser productivo. Cambian muchos de los grandes y míticos grandes héroes, nombres, que estamos acostumbrados a mencionar, son personas que murieron normalmente muy jóvenes y que estaban desde muy jóvenes a cargo de cosas bastante importantes. Alejandro Magno y a los 20. Bueno, es menos, como los
Sí, pero como a los 14 ya tenía... Al menos estaba a cargo. Claro, ya estaba a cargo. Y a las 20 que era tenía gigante. había conquistado prácticamente toda Europa, digamos. Entonces, Yo creo que en estos cambios que ustedes están hablando, en el fondo es muy importante hacer referencia a la ciudad. Yo creo que la ciudad de alguna manera generó, pensando en Weber, por ejemplo, claro, cuando escribe la ciudad, habla de como ciudad como Stadt, en el fondo en alemán, buscar una cierta autonomía, una cierta... responder un poco al Estado, ese sentido un poco de la competencia, de que nosotros somos autónomos y de ahí nos podemos ir moviendo. Y eso generó toda una discusión desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de las prácticas, y muchos científicos, biólogos se concentraron ahí, hicieron ciencia desde su ciudad, ciencia desde su terruño, ciencia desde lo que ellos conocían que era su mundo en el fondo, y de esa manera se va generando todo un pensamiento moderno y toda una práctica capitalista desde ciertas ciudades íconos de alguna manera, que por ejemplo es lo que podría pasar en el caso de Burgos, por ejemplo, en el caso de Florencia, en el caso de Heidelberg, por ejemplo, en el caso mismo de París. claro, lo que pasa es que además se produce lo que tú dices es súper importante porque la ciencia y la técnica, que nosotros conocemos como algo junto, no estaban juntas. No. La ciencia era una cosa especulativa, ¿ya? Y la técnica era una destreza, un arte que tenía que ver con el ensayo y el error. O sea, yo hacía una palanca para levantar grandes pesos, se me rompía la palanca y hacía otra palanca, digamos, Claro. hasta que... Para explicar esto de forma muy simple, los arquitectos no sabían nada de matemáticas, los matemáticos no sabían nada de arquitectura. Exacto. O sea, Exacto. el maestro arquitecto construía cúpulas Sí. Claro. y Y no era con cálculo. Claro, o sea, no tenía idea, o sea, no tenía... No, y si le pongo un bordecito así, aguanta el peso, veamos, y lo hacían chiquitito, Claro. y aguantaba el peso, lo hacían grande, no aguantaba el peso y decía, "Chu". Entonces, ¿qué? El caso de Brunelleschi, por ejemplo, en el Brunelleschi, de Florencia, Florencia. tenemos un caso bien especial. O el caso de Turquía. Turquía es muy importante también para todo esto porque además también se guarda mucha literatura occidental en esa zona porque era el Imperio Romano de Oriente. Sí. Y además por el desarrollo arquitectónico de grandes cúpulas y qué sé yo. Porque está Farmagur Y porque está Farmagur. y el sultán Suleimán. ¿Qué culpa tiene? Farmagur, sí. Bueno, efectivamente, sí. Es todo un desarrollo de la técnica que no tiene nada que ver con la ciencia. Los fundamentos, esto es bien interesante, hay autores que señalan, me acuerdo de, ¿cómo se llama este? De la gran transformación, se me va a caer el nombre, Karl Polanyi. Él decía que es bien interesante el hecho de que los fundamentos científicos para hacer la máquina de vapor existían muchísimos siglos antes de la máquina de vapor. A nadie se le había ocurrido aplicarlo. Claro. No estaba en el repertorio conceptual. De hecho, pues si es pura física clásica... Claro, entonces, bueno, pero a nadie se le había ocurrido hacer una maquinita que reprodujera lo que los fundamentos científicos están estableciendo. Esa unión, que hoy día la consideramos absoluta, es imposible separar, de hecho. De hecho, las ciencias se estudian prácticamente para que exista técnica. Prácticamente, y de hecho se considera un requerimiento científico tener patentes y toda clase de cosas. Bueno, la ciencia y la técnica hoy día están completamente unidas. Y los técnicos hacen evaluación científica de sus proyectos y los científicos están pensando en cómo vincularse a la técnica. Lo único que yo creo que están liberados de eso, Dios los bendiga, son los físicos teóricos. Claro. Ellos todavía son así como... Son poetas. Claro, hacen Sí. cosas. ¿Qué me importa a mí si entonces funciona o no? Construyanme algo para probarlo. Claro, pero los físicos teóricos ahora tienen que pasar, antes podían ser físicos teóricos toda su vida, ahora tienen que pasar como por el observatorio. O por lo menos Porque tener... es reconocido por su comunidad. O sea, no, físico, y tienen ¿no? que tener por lo menos un partner que sea experimental. Claro, alguien que le haga la pega Claro, de observar alguien la que diseñe realidad. el experimento y le diga, oye, si esto funciona o no. Esto no es bueno, real. Bueno, es un medio pollo. para que quiero hacer una nota bien científica, que uno de mis hobbies es la física, a pesar de que yo particularmente soy muy malo para la física. El colisionador de hadrones, Hadrones. ¿verdad? Hadrón. Sí, hadrón. El colisionador de hadrones, que quizás alguno lo conocerá, salió harto en las noticias, haber tenido, es como un Un poco... procesador de partículas que está entre Suiza, Pasa por Ginebra. Pasa por Ginebra. Sí, Claro. sí, sí. Bueno, eso es... bueno, es muy grande, por eso pasa por la Sí, ciudad, sí, es Claro, muy grande. sí, tiene creo que 8 kilómetros de Claro, diámetro. de diámetro. Sí. Bueno, pero el punto es que esa maquinita que se construyó hace relativamente poco, que ahora se le va a hacer un gran upgrade, se le hizo Es una un gran mantenimiento. mejora. Sí. Claro, se le hizo no se le hizo una mejora además, que se supone que van a encontrar más cosas porque se le hizo una mejora importante. Mentira. Es el resultado en el fondo, y lo que se está haciendo y lo que se trabaja ahí es experimentar cosas que la física ya había propuesto, la física teórica en los años 30, Claro. en los años 20, en los años 40. La época que la gente pensaba. La época de la física cuántica. Que no cuando estaba existía, que no, claro, entre otras cosas, que no Sí. existía forma de probar esas teorías. ahí.
Ahí tenemos un ejemplo de que la física todavía mantiene ese esquema más antiguo de separación entre la técnica y la, porque tuvieron que pasar casi 100 años para que tuviésemos suficiente tecnología para construir algo que permitiese hacer un experimento para probar esas teorías. En el resto de las ramas de la ciencia contemporánea eso casi no es así, o sea, se hace algo y al tiro se experimenta, va como junto, o se descubre vía experimento. El científico ni siquiera le interesaba en ese instante ver si acaso se comprobaba la teoría. ¿No? Claro, no era, solo era formulada. No era y esto yo creo que pasa particularmente y se nota así esta unión total entre ciencia y técnica en el siglo XVIII. Ahí está claro. Con la famosa invención de la máquina de vapor, que bueno, yo creo que todos saben lo que es, pero igual resta decirlo, que es una maquinita efectivamente que convierte la energía hidráulica en energía mecánica. Exacto. Es su gran gracia, ¿no? Que es transformar la naturaleza de alguna manera, generar... transformar algo que es agua evaporándose, básicamente, no es tan simple como eso, pero las primeras eran así, ¿no es cierto? Hoy en día ya es un fluido hidráulico y algo mucho más hondero. Y que produce mucha energía. Sí, produce muchísima energía. En ese energía. tiempo se podía medir en caballos de fuerza, de hecho. Claro. Esa es la unidad de medición. Claro, porque el caballo efectivamente se usaba muchas veces para producir energía, molinos a caballo, y entonces hubo un caballo, 2 caballos. Cuando usted tenía, imagínate, 100 caballos de fuerza era mucho. Ahora, hoy día, ustedes encienden un auto y tienen miles de caballos de fuerza metidos adentro. O sea, claro. Pero hasta el día de hoy se usa, eso es curioso, hasta el día de hoy se usa la medida de caballos de fuerza para que la gente entienda. Este auto tiene 3.500 caballos de fuerza. Imagínense, uno no lo piensa, porque está acostumbrado a cómo son las cosas ahora, pero imagínate lo que es tener 3.500 caballos metidos en un lugar. Que tiene tirando, este espacio. Claro, tirando, ¿no? Y si tuviesen que hacerlo en la vida real, imagínate tener 3.000 caballos para tirar un molino, digamos. Claro. Y en las nucleares, en los reactores nucleares, tener una cosita así que está en medio de la nada brillando por sí misma, ¿ya? Y que está produciendo cientos de miles de millones de caballos de fuerza. Uno habla, por ejemplo, esa idea de los carros de sangre, por ejemplo, que eran realmente caballos que transportaban a las personas dentro de las ciudades. Exacto. Uno puede tener esa medida, en el fondo. Claro, ¿Cuántos caballos estamos... ¿Cuántos caballos necesitas para hacer eso? Eso, en el fondo, para que se entienda muy claramente, es la revolución industrial, en el fondo. O sea, de tener que tener... Bueno, no los tenían en verdad, pero de tener que tener, o pensar así un tipo, ay, quiero hacer un supermolino, bueno, voy a tener que meter 3.000 caballos aquí, hágame un establo. Imagínense cuánto trigo puedo tener. Claro. O sea, puedo tener 3.000 caballos de fuerza. Bueno, las máquinas en esa época valían en el porte una pieza, pero igual eran mucho menos del espacio que usaban 3.000 caballos. Entonces, en esa lógica, claro, o sea, dicen así como, wow, puedo hacer básicamente lo que quiera. Claro. Así como, ahora no tengo ningún límite de espacio, no tengo ningún límite de fuerza, no tengo ningún límite de plata, era relativamente barata. Y ahí todos dijeron, viene una época en la cual todo se resolverá, todo. Y eso se llama modernidad. Esa esperanza, eso se llama modernidad y su emblema es la ilustración. El momento de la luz total. El siglo de las luces, el siglo XVIII y el siglo XIX, todos diciendo, estamos en la ilustración. Estamos en el mundo en este mundo maravilloso, en el cual en el futuro, claro, hoy día tenemos muchos problemas, pero más adelante vamos a resolver los problemas del hambre, ¿ya? Los problemas de los alimentos. La Revolución Verde de 1920, de hecho. Vamos a resolver los problemas de pobreza. Vamos a resolver todo porque con esta cantidad de energía, con esta capacidad de producción, obviamente la gente necesitaba necesitar trabajar mucho. Esa es otra de las esperanzas, de que el mundo no iba a necesitar tanto trabajador. Claro, porque las maquinitas hacían cosas rápido, bien. Exacto. Estaban un operador. Son muy obedientes. Claro, se portan bien, requieren un mantenimiento regular, básico. Si lo mantienes bien, no se echan a perder. Va cambiando el ritmo también. Ya no es el mismo dentro de la ciudad, también no tienes solamente el monje que tocaba la campana y ya marcando, ya hay que levantarse, hay que comprar pan y todo. Claro. Sino que hay relojes mecánicos, por ejemplo. Incluso. En el caso de la ciudad de Praga, por ejemplo, que realmente se mecanizó todo el ritmo a partir del tiempo. Del tiempo, en el fondo, claro. El tiempo, un reloj mecánico que va marcando el ritmo de... Siguiendo la lógica del tiempo, se tienen que empezar a poner de acuerdo cómo vamos a medir el tiempo. Son cosas que para nosotros son tan comunes que quizá ninguno de ustedes las piensa. Y cómo medir el espacio. Claro, o sea, se tienen que sentar y decir, ok, ¿qué vamos a usar? Un kilo de algo, ¿cuánto claro, es un kilo? ¿Qué hacemos? ¿Jugamos las cartas? Claro, y cuánto es un minuto, y cuánto es el día. O sea, si uno, por ejemplo, lee el Quijote, para los que les tocó leer el Quijote quizás en el colegio, el tiempo ahí lo miden en la distancia que te toma fumar un cigarro sobre un caballo a máximo trote, no sé. O el tipo, por ejemplo, cuando uno va leyendo el libro es como, bueno, el sol ya da sombras muy largas en los árboles del oeste cuando pensamos que era hora de cenar. O sea, se medía el tiempo así como, bueno. Era un soneto. Claro. En cambio se acaba, pues, hay que ponerse de acuerdo cuánto van a ser los minutos, cuánto van a ser las horas, hay que tener entonces los científicos se empiezan a juntar y empiezan a ver que su rol es súper importante porque ellos son los que se ponen de acuerdo efectivamente en esas cosas, los que crean el metro, el kilo, los gramos, las unidades de medida digamos más pequeñas y más grandes, los que crean las unidades de medida temporal, los que organizan el espacio para los contratos, todo ese sistema de ordenar, racionalizar, sistematizar, medir, empieza
a profundizarse y a estandarizarse desde el siglo XVIII en adelante. Por ejemplo, resulta que hay un libro muy interesante de Baxandal sobre el Renacimiento, donde él comenta cómo en el Renacimiento, en Florencia en particular, la gente que vivía en el puerto tenía que manejar, figúrense esto, llegaban barcos de más o menos 200 ciudades distintas con productos de esas ciudades, y esos tipos que llegaban con sus productos los traían amarrados a su manera. Uno traía un paquetito así, otro traía un paquetito así, ¿ya? Distintos productos, distintos precios, y cada uno con una distinta moneda. O sea, cada ciudad tenía su moneda, entonces el tipo llegaba con su moneda y con su precio puesto en su moneda. Normalmente estos precios no se vendían en un localcito donde uno se acercaba y quiero tanto, sino que se remataban. El tipo se paraba en su barco y decía, yo remato esto. Y tú tenías que ofrecerle en su moneda, aunque tú no tenías su moneda, pero el equivalente a su moneda, de tu moneda, ¿ya? Tenías que ofrecerle dinero. Y por lo tanto tú tenías que saber cuál era el tipo de cambio de esa moneda, de esa otra moneda, de esa otra moneda, 200 monedas. Lo sorprendente que según la investigación de Baxandal es que los tipos podían hacer cambio automático en cientos de monedas. Y además calcular el tamaño. Es decir, eso que hay ahí, ¿cuánto será? ¿Será 3 de lo mío, 4 de lo mío? Esto es un lenguaje, en el fondo. Esto es un lenguaje. Y tenía que ser capaz de hacer una oferta que le conviniera a él y que fuera capaz de convencer al otro, ¿ya? En tiempo real, con 200 monedas y con no sé cuántos tamaños distintos del producto. O sea, era una dificultad mayúscula. La posibilidad de estandarizar todo es muy tardía. Esto se produce muy muy tarde cuando empiezan a ponerse de acuerdo en términos científicos y decir, ya, ok, organicemos el comercio internacional, hagamos unidades de medida, están las medidas francesas y las medidas inglesas, por eso todavía ahí hay una disputa, ¿ya? Hay que reconocerle a los franceses que han ganado. Han ganado. Han ganado la pero los ingleses carrera. son porfiados. Es que son el imperio. O sea, un tema de ganar. O sea, no, pues así como, oye, pero a ver, ¿cómo le Ganaron los franceses. Claro, no. ¿Quién es el imperio? Es un tema de acuñar ciertas palabras, ciertos conceptos, ciertas recetas de cocina culinaria, pero... Sí, pero igual sido yo salvado muchas veces por los ingleses, claramente. Bueno. El tema de la línea Maginot, por ejemplo, claramente no resultó. Como te pasaba. Claro. Ah, no, claro, en términos... No, es que los franceses para la guerra son más malos que... Sí. Tiene que salvarlo a alguien. Sí, no. Alguien quiere salvar en el fondo. Sí, no, pues ellos son buenos para el arte, la filosofía, la guerra. No sé, te gusto, claro. La comida, el quesito. La comida, Claro. el quesito azul, ponte tú, Claro. un poco de pera y un vasito de vino. Ahora que el profesor ha vivido en Francia. El profesor vivió en Se Francia. vive en una zona que es como la zona alemana. Sí, o mal. Claro. Pero bueno, Más chucrut. Claro, queso con chucrut. Claro. En fin, una longa. Una longa, claro. claramente, entonces... Esto está terminando, se nota. Empieza a notar ya. Lo importante es entonces tener en claro que la revolución industrial representa un cambio muy importante que no solo se expresa a nivel económico en el capitalismo y el desarrollo del capitalismo, ¿no es cierto?, como tal. La modernidad y el capitalismo son primo hermanos, en el fondo, aparecen más o menos juntos, porque con las máquinas que son de la revolución industrial, ¿no es cierto?, y que plantean entonces la modernidad, que como dijo el profesor, es como el sueño de que la razón y la ciencia van a resolver los problemas. Paralelamente, las personas más apegadas a este mundo están diciendo, oye, pero con esto puedo hacer mucho trigo y muchas cosas, y puedo venderle y ganar mucho dinero, y ya, capitalistas y filósofos. Pero al mismo tiempo está la otra patita importante que no hemos mencionado y que yo creo que merece una mención honrosa, hablando del imperio y de los franceses, que es la Revolución Francesa, que ocurre más o menos en términos paralelos a la Revolución Industrial. El origen de la izquierda y la derecha. Claro, entre otras muchas cosas importantes, podríamos decir que es la manifestación de las grandes transformaciones a nivel político. O sea, mientras en Inglaterra se está produciendo la revolución industrial, que también no hay que olvidar que están haciendo el laborismo en Inglaterra al mismo tiempo, Sí. porque la revolución industrial representa también el nacimiento de los proletarios. O sea, sin revolución industrial no hay proletarios, porque los proletarios son la mano de obra de la revolución industrial. En el Y fondo. están haciendo la revolución norteamericana con el giro hacia una búsqueda, primero, al federalismo, y en segundo lugar a una búsqueda de una independencia democrática. Claro, el ¿ya? tema del republicanismo. En ¿no? forma blanda, no como la revolución francesa que Claro. no fue tan blanda. Entonces, en Inglaterra tenemos el laborismo, que actualmente existe todavía, que es el Partido Laborista, ¿no? Esto que es esta preocupación por los proletarios, porque... Es como la izquierda. Claro, hay que decir que, dato a pie, digamos, cuando el proletario es el proletario... Por Pepe, Claro, bueno, el proletario así como...
el imaginario del proletario así más clásico, que fue el proletario el que escribió Marx, ese que en verdad vive en la miseria absoluta, rodeado de ratas, en unos hoyos así terribles. En la periferia de la ciudad. Es el proletario inglés del siglo XIX, XVIII, comienzo de claro, claro. que ahí está Peter Hall con, ¿no es cierto?, estos textos horribles de las descripciones de Londres, digamos, de la época, que son terroríficos. La cuestión social. La cuestión social, exacto. Esa cuestión que es social partió ahí. ¿Ya? Segunda patita en Inglaterra, perdón, en Francia, entonces tenemos la Revolución Francesa casi al mismo tiempo, entre comillas, porque la Revolución Industrial no había llegado al resto de Europa todavía, estaba todavía en pañales. Francia era un país principalmente monárquico feudal, ¿no es cierto? Ya tiene una monarquía constitucional. Sí, claro, tiene la monarquía, tiene el régimen absolutista, claro. que ya es como, es así, hay que decirlo. Francia ya era un estado moderno, pero con rey. Con rey, claro. O sea, tenía impuestos, tenía un ejército financiado, tenía mercados monopólicos más o menos que funcionaban, pero tenía un rey y ese rey... tenía un pacto social. Sí. Porque el rey había llegado a un pacto con las clases sociales, que eran como los partidos, que eran los estados, y había llegado a un pacto que era la negociación que dio curso, que fracasa y da curso, una negociación permanente, no es que una negociación de una vez, sino que están permanentemente en reuniones las distintas clases sociales y se ponen de acuerdo. Y el pacto, donde comienza el conflicto de la Revolución Francesa, es en el Comité de Salud Pública, a propósito de problemas de salud. Sí. El Comité de Salubridad. Que es un tema urbano. Un tema urbano, arreglemos esto, qué sé yo, mira, la zona de allá está muy deteriorada, qué sé yo. Estamos comiendo cosas podridas. Exacto. Mientras el rey, dicho sea de paso, Luis XIV, digamos, no ayudaba mucho en esta discusión. María, o sea, claro, busquen. Yo sé que piensa que no es divertido en este momento, pero de verdad busquen. Luis XIV es un tipo muy divertido. Digamos que era así ya la ridiculez máxima. Tenía unos palacios bonitos y tenía unas reuniones muy interesantes. Muy interesantes con la gente que... La reunión más importante del día era la que él hacía en su retrete. Claro. Sí, claramente. Sí, claramente. El que tenía el honor de asistir mientras él estaba en su retrete a conversar con él. Era sentarse en el trono. Era sentarse en el trono, de ahí viene el sentarse en el trono. Claro. Bueno, el rey Sol se llamaba rey Sol porque se supone que el sol se levantaba con él y se dormía con él. Claro, el sol seguía a Luis lo XIV. seguía él. Bueno, él era el rey contemporáneo de la Revolución Francesa, entonces era un tipo muy extravagante, muy grosero con su poder. Entonces le molestó mucho esto a los citoyens, a los ciudadanos del Consejo de Seguridad Pública, entre los cuales estaba Robespierre, ¿no es cierto? ¿Cómo qué artista sería? ¿Quién? ¿Así como Morrissey o más exigente y demandante de cosas? ¿Quién? ¿Luis XIV? ¿Sí? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Por las pelucas y el maquillaje, yo creo que... Pero son esos artistas que llegan y piden en los conciertos que hayan cubos cortados de frutas. Claro, o una pista de Charly García, creo que pidió una alfombra de pétalos de rosa. Claro. Igual no hay que confundir los Luises porque hay como muchos Luises. El Luis XIV más como del barroco. Sí, bueno, pero en efecto, Luis XVI. Sí, de hecho creo que la Revolución Francesa el que se pitió fue Luis XVI. Sí, porque el 15 arrancó y volvió. Sí, Ahí hay un tema como bien interesante que tú mencionabas, el tema de la revolución. Que en el fondo cuando hablamos de las revoluciones, concretamente la Revolución Francesa, hay ciertas prácticas feudales que todavía están ahí ocurriendo, en el fondo, y por eso que estamos desfasados. Tenemos por un lado el tema capitalismo, y por otro lado tenemos prácticas feudales, por ejemplo. De hecho, hay historiadores como el caso de, volviendo como a Marloch un poco, que habla de que cómo la sociedad feudal en sí sigue con sus mismas prácticas hasta el siglo XIX, y no hace feudalismo como sistema económico en el fondo, que está asociado mucho más en un lenguaje marxista, en el fondo los modos de producción que estuvieran en la tierra. Es que ahí Hobsbawm tiene una hipótesis interesante porque él dice que el siglo XVII fue un siglo de mucha crisis económica, que fue de hecho el siglo que detonó la revolución industrial porque tenían que cambiar, porque en el fondo la matriz productiva había llegado como a su deterioro total por el cortoclasismo, por el rentismo excesivo, porque ya explotaban a los trabajadores hasta que se morían y era como, bueno, ya se murieron y hay más, no hay más, bueno, se cerró el negocio. Era como ya la locura. Entonces estaban tan en la locura que efectivamente él plantea que ahí la sociedad feudal en el fondo empieza a ser como una especie de régimen atávico que continúa, ¿no es cierto? Se extiende, pero sí, y ese es el gran, dice, el siglo XVII fue un desastre, pero se consolidaron los estados modernos. Exacto. Porque fue la primera vez que los estados... Es una diferencia sustantiva. Claro, y ahí porque las monarquías se dieron cuenta que podían acceder al comercio. Y es la primera vez que el estado
y esto es súper importante decirlo, el capitalismo... Entra en la economía. Claro, el capitalismo nace, y esto es para que lo tengan muy claro, digamos, y contradicen la tesis que se maneja hoy en día, el capitalismo nace casi exclusivamente porque el Estado se involucra de forma activa en la economía y dice, oye, yo puedo aquí sacar una tajada y puedo armar monopolio y puedo con mis colonias obligar a la gente a comprarme el precio que yo quiero. Y no hay ninguna experiencia moderna de desarrollo económico capitalista sin Estado. Exacto. O sea, el Estado territorial, completamente el Estado territorial. Cuando ustedes ven a sus empresarios que dicen, no queremos tanto Estado y qué sé yo, la verdad es que en la historia no ocurrió jamás. Deberían estarle prendiendo velita al Estado, porque sin el Estado los empresarios no tenían capacidad de inversión, porque el capitalismo en esa época era el capitalismo aventurero que le llama Weber, que era el capitalismo en serio, o sea, el tipo que en verdad tiene que pescar toda su fortuna y irse a un lugar que no conocía a nadie, claro, a tratar de dominar un lugar y hacer una plantación para vender algo que todavía ni siquiera la gente sabía que existía, o sea, claro, era así como... Y después volver y venderlo cuando estaba a punto de morirse, claro, podías hacerse rico. La empresa y administrar estos costos eran los estados. En el fondo que armaban caravanas, que te protegían de los piratas, que te protegían de los saqueos, que te ayudaban cuando se te iba a la cresta, digamos, la cosecha, en fin. Y una cosa importante es que la Edad Media, las monarquías tenían muchísimo menos poder del que nosotros le atribuimos normalmente. O sea, los señores feudales controlaban su territorio, pero las monarquías, los señores feudales eran muy independientes de las monarquías, no tenía... Prácticamente no había ninguna capacidad y era mucho más influyente el papado frente a los señores feudales que las mismas monarquías de lo que nosotros entenderíamos como el país actualmente, así como la monarquía francesa, la monarquía española, la monarquía holandesa. No, eso no era tan relevante. Las monarquías, de hecho... Eran familia. Eran familia y esas monarquías muchas veces como que, de hecho, trataban de no inmiscuirse demasiado en muchas cosas porque a veces, en muchos lugares, las monarquías eran poco más que un timbre. Las monarquías que nosotros entendemos como muy poderosas son las monarquías bastante más próximas a la modernidad. Claro, efectivamente, la monarquía absoluta. Cuando ya son las monarquías absolutas que se parecen al Estado, que de hecho configuran el antecedente histórico del Estado. En el fondo son como ministros, solo que un ministro es el conde de no sé quién, exacto, que se encarga de los asuntos de salud. El conde de no sé cuánto. De hecho, la nobleza, de esas monarquías roban la nobleza, los títulos nobiliarios que eran en los feudales, los títulos nobiliarios eran muy charchas, porque el título nobiliario era el marqués, el tipo que cuidaba la línea del feudo. Sí, de hecho vienen de Alejandro Magno los títulos. Son títulos muy simples, claro, muy básicos, tenían que hacer ciertos trabajos que como eran tan importantes en la interna del feudo, entonces le daban un título nobiliario para que era una forma de pagarle sin dinero. Era un pago simbólico. Era un pago simbólico y lo integrabas al palacio para que además tuviera que conversar. Además, si se portaba mal lo podías matar mientras dormía. Exacto. Lo envenenaba. Exacto. Y la diferencia, claro, de estar en la nobleza es que el rey respetaba más a tu hija que si está ahí de claro, siervo de la gleba, digamos. ¿Ya? Esa es toda la lógica de la sociedad cortesana, claro, de la manera que explica Norbert Elías. No te apies ver Juego de Tronos. Claro, de manera más lúdica. Salvo por los dragones, es bastante precisa. Bueno, entonces, esta monarquía efectivamente después se desarrolla mucho más fuerte y ya en las monarquías absolutas los señores feudales tienen mucho menos poder. Las monarquías han logrado robarle, entre comillas, toda la fórmula nobiliaria y la organizan a su manera. Ellos negocian directamente con el papado, ya los señores feudales no pueden ir directamente al papado y por lo tanto empiezan a ver una nueva forma de organización que va a ser muy importante porque va a centralizar poder, va a permitir mayores inversiones, va a permitir unas legislaciones generales, ¿ya? Obviamente hay legislaciones muy antiguas en la historia de la humanidad, la ley de Moisés para adelante, digamos, pero obviamente las leyes que las conocemos hoy día no se parecen mucho a la... Por suerte que no hay que escalar una montaña, digamos. Claro, para ir a buscar la ley. Claro. Me la acaban de dictar. Se me olvidó una, noveno. Hay que volver. Se me cayó se me cayó una piedra. En la película de Green donde se le cae la tabla Moisés, pues tiene que inventarlo más. Sí, es esa. Sí, es como de humor. En fin. Bueno, creo que hemos llegado al final. Al menos estamos exhaustos. Salvo por decir que entonces, después de todo esto que hemos comentado, las transformaciones políticas con la Revolución Francesa, que cambia desde un régimen monárquico a un régimen republicano, entre comillas, aunque bueno, hay harto debate, pero más o menos para que se entienda, ¿no? Desde las transformaciones tecnológicas que con el desarrollo de las máquinas aumentan la producción y entonces generan una última transformación que es en la conciencia, que es la idea de pensar, la ciencia solucionará todos nuestros problemas. Todas estas tres grandes transformaciones generan un cambio tan profundo en la sociedad que los códigos que eran válidos para la sociedad medieval
o feudal, o sea, la idea de que, por ejemplo, imagínense usted quiere emprender o quiere surgir, ¿no es cierto? Imagínense la persona que quería surgir en la era feudal. ¿Qué hacía? Bueno, podía ser artesano, dedicarse a un oficio, podía ser simplemente un siervo de la gleba y tratar de que no le quitaran a todos los hijos y no le mataran a toda la gente en la guerra, digamos, o podía ser un pequeño burgués, o sea, no existían los pequeños burgueses, podía ser un comerciante que tratara de entrar en la nobleza, por ejemplo. Claro, todo ese esquema que acabo de mencionar se destruye, ¿no es cierto? Y hay este tema de transición en que la sociedad entra en un gran grado de angustia porque la comunidad tradicional, los títulos nobiliarios, las cosas que tú podías hacer para ganar dinero, el valor mismo del dinero, se transforma radicalmente, ¿no es cierto? Y es un poco como les pasa a los abuelitos cuando no pueden usar Facebook. Bueno, imagínense eso, pero multiplicado por 1000. O sea, no es el abuelito que no puede usar Facebook, sino que es el tipo que cultivaba con un arado y ahora hay otro tipo al lado que cultiva con una máquina de vapor y produce 2000 veces más de lo que produce él. Y es su vecino. Y es su vecino. Y esa aldea, que antes era una aldea de los 12 precios conocidos, cambian. los precios Hay oferta y cambian. demanda. La interacción, las relaciones. Y más encima se pintaron una ciudad, o sea, donde tú vivías en un pueblito de 40 casas, donde conocías a todo el mundo y andabas con tu vaquita. Luego de repente hay una muralla, hay un rey, que ahora ya no es ese rey que estaba lejos, sino que es un rey que te cobra impuestos, que te llama para el ejército, que tiene máquinas, que... y todas esas transformaciones son tan chocantes. Bancos centrales. Bancos centrales que acuñan moneda, ya no podéis comprar vais con algodón así, oiga, deme esa fruta, aquí tenéis un puñado de algodón. No señor, vale dos florines. ¿Cómo 2 florines? ¿Qué son los florines? No, mira, son estas cositas que tienen la cara de aquí del rey, o no sé, que en realidad... ¿Y cómo lo hace? Claro, ¿y cómo hago eso? ¿Lo puedo hacer en mi casa? No, lo hace el Banco Central. ¿Cómo el Banco Central? ¿No lo hago yo? No lo puede hacer usted. Bueno, Entonces se lo vendo al Banco Central y llegaba al Banco Central con los algodón. Claro, con algodón. Señor. No, señor, usted no puede comprar esto con el algodón. ¿Se dan cuenta de todas esas cosas que parecen súper ridículas, pero que pasaron? Probablemente, digamos, en algún momento alguien debe haber ido con arroz a comprar algo. Desde el punto de vista de la historia especulativa. Claro, generan un shock tan importante que en este marco, y por eso hablamos de todo esto que hablamos, las ciencias sociales empiezan a desarrollarse para poder explicar estas transformaciones. ¿Cuáles transformaciones? Que va a ser el tema La de la sociedad no es próxima comprensible directamente. clase. Claro, o sea, tú ya no comprendes la sociedad relacionándote con tu vecino y con tu, qué sé yo, el rector de la zona que soluciona una disputa pequeña, sino que ahora hay un estado, hay moneda, hay papeles, hay que hacer viajes, hay comercio exterior, todo se complejiza a un nivel que ya tú no eres capaz de comprenderlo por ti mismo solo, sino que necesitas la ayuda de especialistas en la materia. Y te empieza a quedar bastante claro que la probabilidad de imputar todas las explicaciones a Dios empieza a ser un poco más Desde el absurda. Renacimiento ya era un poco imposible. Claro. Entonces, en esa lógica, que va a ser el tema de la siguiente clase, nace la ciencia social para explicar las transformaciones en las relaciones sociales de producción, o sea, cómo los trabajadores, por trabajar con máquinas, cambian su forma de relacionarse entre sí, cómo se descompone la comunidad, que hoy en día en la actualidad estamos en una especie de tratar de volver a la comunidad, cosa que está bastante complicado, pero en esa época la comunidad estaba muriendo, digamos, a paso gigantado y se estaba transformando en sociedad. Vamos a entender también esa distinción entre comunidad y sociedad. Y Disculpa, no tal pie. Peter Berger dice: la modernidad es la única época en la historia donde una persona no conoce a su vecino. Claro. Claramente. El tema del individuo, por ejemplo, que claramente la transformación de la comunidad a la sociedad es como el individuo de alguna manera va surgiendo desde un tema ético, desde un tema... Los individuos no existían, de hecho. No existían. No existía la noción de individuo Como noción. Como noción, ni siquiera como social. práctica. O sea, cuando uno hablaba de un individuo 20 siglos atrás, era un héroe. El héroe tenía derecho a ser individual. Claro. Pero la gente no era individual. Eran héroes. O sea, de hecho, la historia... humano, Claro. Y también vamos a hablar un poco de cómo entonces en estas transformaciones surgen también las ciencias sociales como ya la parte más burocrática, ¿no? Cómo se separó la sociología de la antropología, de la economía, de la ciencia política y conformaron más o menos las carreras que conocemos hoy en día, porque como todo en la historia, obviamente no es que un día dijeron ya armemos la universidad y pongamos el departamento de sociología, el departamento de sociología va a tener un magíster, un doctorado y un pregrado, digamos. Fue un proceso, las ciencias sociales estaban súper mezcladas, muchos de los teóricos que vamos a ver eran tanto sociólogos como antropólogos, como filósofos, como economistas, como entonces vamos a también aprender un poquito sobre cómo nacen estos nombres, cómo se les ponen los nombres y cómo se convierten al final en última instancia en departamentos. ¿Y la universidad era carreras. gratuita, Francisco? Sí, curiosamente. Qué curioso. Era gratuita. Era gratuita, ahora hay que decir que entraban como 2 personas por año, pero era gratuita. Sí. Sí, efectivamente. La universidad medieval era gratuita, ahora que lo pienso no lo sé. Era gratuita. Hay un autor, que va a hacer una nota pie también así, que dice que la universidad es la institución que menos ha cambiado la historia del mundo. Que es bueno, el tipo igual exagera un poco, creo yo, pero dice que si alguien del siglo XV lo trajéramos a la universidad aquí en Los Ángeles. Igual entiende lo que está pasando. Claro, como igual dice, pero si esto es más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Aunque no sea Coimbra, se parece. Claro, si en cambio tú le pones un caballo y un tren. Claro, así como... No. Si bien eso es una exageración, igual hay que decir que efectivamente la estructura de la universidad existe
existe más o menos desde el siglo XIV. 14 más o menos. Sí, fue la primera universidad. Y, Era O teológica. sea, la era- universidad es de 1088, la Universidad de Bolonia. Claro, Mm. exactamente. wow, Un dato histórico. 1088. 1088. Es siglo XI. El siglo XI. Wow. Bueno, no sé si la universidad me iba a dar gratuita en verdad, no lo tengo claro. Pero sí, las universidades de la Revolución Industrial y del siglo XX eran No, era gratuitas. gratuita, sí, era necesitaria, sí, pero era. Eso. Bueno, estamos. No tenemos nada más que agregar porque hemos realmente abarcado 5 siglos completos sin ningún inconveniente. Harta información, pero pueden ver el video varias veces, tomar Exacto, notitas. exacto, y investigar lo que van escuchando. Por ejemplo, Hobsbawm, que escribe H-O, B larga, S, B larga, A, W, N. N, sí, un poco complicado. Así que- N, es Hobsbawm. Baum, perdón. Sí, Y sí, dicen sí. Eric. Eric. Claro, el tío Eric. El tío Eric, o sí. También lo pueden encontrar como Hobsbawm. Claro. No, también por una lista de historiadores marxistas va a aparecer en la lista, seguro. Así que pueden buscar los diversos textos. Hay uno que está en la bibliografía, en todo caso. Los invitamos a revisar el programa, como siempre, el programa del curso. Los invitamos a nuestra siguiente clase y los invitamos además a construir las preguntas que ustedes van a plantearnos en las clases correspondientes, en las clases lectivas, para que podamos entonces interactuar y conversar sobre este particular. Exactamente. Recuerden también que la bibliografía obligatoria de esta clase es el texto de Hobsbawm sobre los orígenes de la Revolución Industrial. Sí. ¿Sí? Así que, bueno, Le invitamos a complementar también cualquier información con preguntas, que interactúen con los profesores, con todo, en Sí. la idea. por supuesto. Así que les agradecemos mucho que hayan llegado hasta el final del video, Claro. que es una cosa que nosotros valoramos siempre. Especulando, claramente no lo sabemos. Sin hacer pero- pausa sí. y sin tomar café. Hay una clave para todos los que quieran decir que llegaron hasta el final del video y les vamos a dar un número cada vez. Claro. Y ustedes lo dicen al entrar a la clase y le anotamos su nombre y les decimos qué bueno que ustedes llegaron hasta el final. Claro. El número de esta semana es el 192. Así que recuérdelo y lo esperamos en la siguiente clase. Gracias Max, gracias Francisco. Estaremos Gracias, permanentemente gracias a ustedes. rotando aquí y haciéndonos cargo de las distintas sesiones que vienen durante el semestre. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos.